Saludos desde el equipo de Aliviamos. Damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo. Hola, es un placer estar aquí para otro análisis a fondo. Hoy vamos a arrancar con una imagen bastante cotidiana. En 1928, salir al jardín a podar las flores y llevarse un simple rasguño con la espina de un rosal, pues no era una anécdota sin importancia. O sea, podía ser una sentencia de muerte real. Totalmente. Hoy en día, ante una infección, vamos a la farmacia, tomamos una pastilla y nos olvidamos del asunto en 2 días. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasó en medio? Exacto. ¿Cómo pasamos de esa vulnerabilidad absoluta a tener el control total? Y bueno, la respuesta que vamos a desgranar hoy involucra un laboratorio sucio, un equipo de científicos reciclando orina en latas de conserva. Y un melón podrido, que parece increíble, pero es cierto. Es de locos. Hoy vamos a sumergirnos en una montaña de registros históricos, ensayos académicos y archivos de museos para contar la verdadera historia de la penicilina. Nuestra misión en este análisis es ir mucho más allá del famoso mito del héroe solitario. Sí, ese mito que todos hemos escuchado en el colegio. Eso es. Vamos a entender este auténtico thriller científico que, al final del día, terminó regalando a la humanidad 20 años más de esperanza de vida. Qué locura de cifra, ¿eh? Y para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, hay que situarse en la realidad clínica de principios del siglo XX. A ver, la visión higiénica y lineal que solemos tener del progreso médico, pues choca de frente con los datos de esta época. Claro, no era todo tan aséptico como imaginamos. Ni de broma. La principal causa de muerte en el mundo no eran las enfermedades cardiovasculares ni el cáncer, eran las bacterias. Una neumonía, una infección de oído, un parto o ese rasguño con el rosal que comentabas eran letales. Porque el cuerpo humano estaba librando una guerra microscópica sin aliados. Exactamente. La esperanza de vida global apenas rondaba los 47 años. La humanidad estaba básicamente jugando una lotería infecciosa constante. Una especie de ruleta rusa microscópica. Pero, revisando nuestras fuentes, queda claro que el ser humano nunca se ha quedado de brazos cruzados esperando a perder esa lotería. No, el instinto de supervivencia siempre ha estado ahí. Sí. Hay un instinto prehistórico casi animal de lamerse las heridas. Siempre lo hemos visto en la naturaleza, en los perros, en los gatos. Pero la ciencia moderna nos explica el mecanismo exacto de por qué hacíamos esto. Y es que la saliva humana contiene una enzima antimicrobiana llamada lizocima. Fíjate qué interesante. De alguna forma empírica, nuestros antepasados ya estaban aplicando un tratamiento bactericida básico. Eso es. Y ese componente empírico es el hilo conductor de los primeros intentos médicos. Y si revisamos los registros de civilizaciones antiguas, vemos patrones fascinantes de supervivencia basada en el puro ensayo y error. Por ejemplo, en el año 2150 a.C., los sumerios lavaban las heridas de guerra con cerveza. O sea, con cerveza. Suena a remedio de taberna, pero tenía su lógica. Pues sí, porque no era una cuestión ritual. La cerveza sin pasteurizar de la época contenía levaduras y compuestos activos que dificultaban la proliferación de ciertas bacterias. Claro. Y los egipcios recurrían a las propiedades antisépticas del ajo y el aloe vera. Sí, y quizás el antecedente más directo lo encontramos en la antigua China, en el 3er milenio antes de Cristo. Allí los curanderos aplicaban cataplasmas de cáscara de soja enmohecida para tratar infecciones severas de la piel. Madre mía, estaban utilizando moho miles de años antes de que nadie supiera siquiera qué era un antibiótico. Una pasada. Pero bueno, dando un salto enorme hacia la era moderna, dejamos atrás los remedios empíricos y entramos en la búsqueda metódica. A principios del siglo XX, el científico alemán Paul Ehrlich plantea un concepto revolucionario, la bala mágica. Un concepto brillante sobre el papel, desde luego. Sí. La idea consistía en encontrar o diseñar una sustancia química que, al entrar en el torrente sanguíneo, fuera capaz de buscar y destruir selectivamente al patógeno invasor. Pero, y aquí está la clave, sin causar ningún daño a las células del paciente. Claro, pero el desafío técnico de esa bala mágica es monumental. A ver, las bacterias y las células humanas comparten muchas rutas metabólicas. Así que encontrar un veneno que mate a unas pero no a otras es un equilibrio muy delicado. Exacto. Y en 1910, el equipo de Ehrlich logró un avance espectacular.
al desarrollar el Salvarsan, que fue el primer tratamiento verdaderamente eficaz contra la sífilis. Ojo, eficaz sí, pero con un coste alto. Claro, el mecanismo de acción funcionaba, la bacteria moría, pero el fármaco estaba muy lejos de ser esa bala mágica ideal por un detalle crítico. Su compuesto base era el arsénico. Un veneno en toda regla, vamos. Literalmente. Administrar Salvarsan requería una precisión extrema porque el margen entre la dosis terapéutica que curaba y la dosis letal que mataba al paciente era minúsculo. Qué tensión para los médicos de la época, la verdad. Pues sí, era un tratamiento altamente tóxico, pero a pesar de esto, sentó las bases para el siguiente gran avance en la década de los 30, que fueron las sulfamidas. Fármacos sintéticos como el Prontosil demostraron por primera vez que se podía combatir una infección bacteriana de forma sistémica, viajando por la sangre, y con un perfil de seguridad mucho mayor que el del arsénico. Y de hecho, las sulfamidas cobraron una fama inmensa cuando salvaron la vida del hijo del presidente de los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt, sí. Exacto, en 1936, tras una grave infección de garganta. Pero claro, aunque las sulfamidas frenaban la reproducción de las bacterias, no siempre lograban erradicarlas por completo en infecciones masivas. No, y además no servían para todas las cepas. O sea, la medicina seguía necesitando desesperadamente una defensa universal, un destructor de bacterias seguro y potente. Y aquí es donde las fuentes nos llevan al famoso Hospital St. Mary en Londres, en septiembre de 1928. El momento clave. Sí, nos describen la escena en el laboratorio de Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés que volvía de unas largas vacaciones. Y hoy en día, esa sala exacta se conserva como un museo, y lo que llama la atención no es el equipo de vanguardia. Para nada. Lo que llama la atención es que Fleming tenía la reputación de ser increíblemente desordenado. Tela. Había dejado decenas de placas de Petri con cultivos de estafilococos apiladas en su mesa, sin fregar, expuestas al aire de Londres durante semanas. Sí, un desastre. Pero ese desorden es el catalizador. Aunque el mecanismo real que desencadenó el descubrimiento dependió de una concatenación de factores ambientales que rozan lo milagroso, la verdad. ¿Factores ambientales como cuáles? Pues el clima de Londres jugó un papel biológico fundamental. Durante los primeros días de las vacaciones de Fleming, hubo una ola de frío inusual en la ciudad. Vale. Las bacterias, como los estafilococos de sus placas, necesitan calor para multiplicarse, por lo que ese frío paralizó su crecimiento. Ah, claro, se quedaron congeladas, por así decirlo. Exacto. Sin embargo, ese mismo frío era el entorno ideal para la germinación de una espora de moho extraviada que, por casualidad, había entrado por la ventana y había aterrizado en una de las placas. ¡Qué puntería! Ya ves. El hongo tuvo tiempo de establecerse y crecer sin competencia. Y luego el clima cambió drásticamente. Las temperaturas subieron, creando un ambiente cálido que reactivó el crecimiento explosivo de las bacterias. O sea, una carrera contrarreloj en una plaquita de cristal. Las bacterias empiezan a multiplicarse rápidamente, cubriendo la placa, acercándose al hongo, pero al llegar a su perímetro, mueren. ¿Se desintegran? Se desintegran por completo. Cuando Fleming observa la placa a su regreso, ve un halo transparente, una zona muerta alrededor del moho. Esa espora pertenecía a la especie Penicillium notatum, que fue identificada tiempo después por el micólogo Charles Thom. Sí, y lo que pasaba es que el hongo estaba segregando una sustancia para defender su territorio, un mecanismo de supervivencia puro y duro. Y Fleming extrajo ese líquido y lo llamó, de una manera muy poco comercial, todo hay que decirlo, jugo de moho. Jugo de moho. Sí, y detrás de ese nombre tan poco atractivo se esconde el principio biológico del antagonismo microbiano. A ver, a nivel microscópico, los microorganismos libran una guerra química constante por el territorio y los nutrientes. Claro, no hay compasión allá abajo. Ninguna. El hongo no produce la penicilina por altruismo hacia los humanos, la produce como un arma de asedio para destruir las paredes celulares de las bacterias que intentan invadir su espacio. O sea, pura defensa propia. Exacto. Y cuando Fleming pone a prueba este jugo, descubre algo asombroso. No solo destruye estafilococos letales, sino que, a diferencia del arsénico de Ehrlich, resulta ser completamente inofensivo para los glóbulos blancos humanos. Y no muestra toxicidad en ratones, según los registros. Exacto. Acababa de tropezar, literalmente, con la bala mágica perfecta. Pero... espera un momento, porque aquí hay que detenerse. Siempre nos han vendido la narrativa del médico genial pero despistado al que le sonrió la fortuna, ¿no? ¿El típico mito? Sí,
La prensa construyó este mito mediático del genio solitario, la imagen del científico bondadoso que salva al mundo por un golpe de suerte, con una ventana abierta y una placa sucia. Y suena muy bien, vende muchos periódicos, pero viendo las notas biográficas de nuestras fuentes, fue realmente una casualidad ciega. Yo diría que no. Claro, Louis Pasteur decía que la suerte solo favorece a las mentes preparadas. A ver, si yo veo esa placa llena de moho, la tiro a la basura directamente. Como habría hecho casi cualquier persona, sí. Exacto. Fleming, en cambio, se fijó en el halo transparente. Y hay un detalle en las fuentes que demuestra que él ya iba buscando esto. Sí, el descubrimiento de la lisocima. Justo. 7 años antes, en 1921, Fleming había descubierto la lisocima, esa misma enzima de la saliva humana de la que hablábamos al principio. Pero el mecanismo de su descubrimiento es fascinante. Lo hizo aislando la sustancia de su propia mucosidad nasal. Sí, sí, de sus propios mocos. Tal cual. Estaba resfriado, una gota de sus fluidos cayó en una placa de cultivo bacteriano y observó exactamente el mismo fenómeno. Un halo donde las bacterias se disolvían. O sea, él tenía la mente calibrada milimétricamente para detectar zonas de inhibición bacteriana. Claro, sabía interpretar esa guerra química visualmente. No era un novato mirando microorganismos. Exacto. La mente de Fleming estaba perfectamente preparada. Pero el problema surge justo después del descubrimiento, y esto nos explica por qué la historia se estanca durante una década. Pues sí, porque Fleming era un bacteriólogo excepcional, pero no era químico. Y la molécula de la penicilina es extremadamente frágil y compleja. Es como de cristal, ¿verdad? Literalmente. Se degrada rápidamente con los más mínimos cambios de acidez o de temperatura. Fleming intentó purificar el principio activo a partir de ese jugo de moho crudo para crear una solución inyectable, pero la molécula se le deshacía en las manos. ¡Qué frustración! Imagínate. Tras publicar sus hallazgos en 1929 en una revista médica, donde, por cierto, pasó casi desapercibido, reconoció su limitación técnica y abandonó la investigación activa del fármaco. O sea que el famoso jugo de moho se quedó como una simple curiosidad de laboratorio para aislar ciertas bacterias. Sí, acumulando polvo en un estante durante 10 años. Pero faltaba la química. Faltaba un equipo capaz de resolver el rompecabezas de la molécula. Y ese equipo no entra en escena hasta 1939. Empujados por la sombra inminente de la Segunda Guerra Mundial, claro. Eso es. Nos trasladamos a la Universidad de Oxford. Un grupo de investigadores buscando proyectos con potencial antibacteriano rescata el viejo artículo de Fleming. A la cabeza están Howard Florey, un patólogo australiano brillante en la organización de laboratorios, y Ernst Chain, un químico extraordinario de origen judeo-alemán que había huido del régimen nazi. Este equipo, que luego se conoció como el Escuadrón de Oxford, representaba una mezcla de talentos muy poco convencionales para la élite académica británica de la época. Sí, eran un grupo peculiar. Mucho. Chain poseía el rigor bioquímico necesario para entender por qué la penicilina se degradaba y cómo estabilizarla alterando el pH de las soluciones. Florey aportaba la visión médica, diseñando los experimentos en animales y buscando financiación a la desesperada. Pero aquí falta alguien. La pieza fundamental y la más olvidada por la historia oficial fue Norman Hildy. El gran héroe en la sombra. Totalmente. Su labor consistía en resolver un cuello de botella monumental. Cómo cultivar suficiente hongo y extraer suficiente líquido para que Chain pudiera hacer su magia química. Y es que hay que imaginar el contraste de la situación. Querían sintetizar la molécula más importante del siglo XX, pero operaban con menos recursos que una banda de rock independiente grabando una maqueta en un garaje. Me encanta esa analogía. Es que no había presupuesto industrial, no había maquinaria especializada. Cero. Hitley tuvo que improvisar un laboratorio de producción masiva utilizando lo que tenía a mano. Y esto es increíble. Cultivaban el moho en orinales de cerámica plana sacados de los hospitales. En orinales, sí. Y en bidones vacíos, en cientos de latas de conserva. Construyó un sistema de extracción puramente artesanal, usando tubos de cristal, bombas manuales y éter para separar la penicilina del caldo de cultivo. Una fontanería bioquímica casera. El nivel de ingenio mecánico de Hitley fue, de verdad, asombroso. A través de este agotador sistema de extracción contracorriente, lograron estabilizar una cantidad minúscula de polvo marrón, que era la primera penicilina cruda. Y con ese polvito marrón, en mayo de 1940, inyectaron dosis letales de estreptococos a 8 ratones. A 4 les dieron penicilina, a los otros 4 no.
Y a la mañana siguiente, los ratones no tratados estaban muertos, claro. Pero los tratados correteaban por la jambla en perfecto estado. El concepto de la bala mágica se había materializado por fin. Y el siguiente paso ineludible era probar su eficacia y seguridad en un ser humano. Y aquí es donde la historia nos golpea con la cruda realidad de la época. Nos situamos en febrero de 1941. Albert Alexander, un oficial de policía británico. Las fuentes documentan que su calvario empezó, de nuevo, por esa lotería infecciosa de la que hablábamos. Un rasguño en la cara con la espina de un rosal en su jardín. ¡Qué ironía tan trágica! Sí, la herida se infectó masivamente con estafilococos y estreptococos. Desarrolló septicemia. Le administraron las mejores sulfamidas que tenían disponibles, pero la infección era demasiado agresiva. Su cuerpo estaba lleno de abscesos, había perdido un ojo y estaba, literalmente, al borde de la muerte. Sin opciones, los médicos de Oxford le inyectaron esa preciada y escasa reserva de penicilina que Hitley había logrado destilar en sus orinales y latas. Y el efecto, según los registros, fue casi mágico. Sí, el efecto terapéutico fue casi instantáneo. En apenas 24 horas, la fiebre de Albert Alexander se desplomó, recuperó el apetito y las infecciones purulentas empezaron a remitir de forma visible. Estaban erradicando la bacteria directamente en la sangre sin dañar ni un solo órgano vital. Exacto. Pero el equipo de Oxford se enfrentó de inmediato al mecanismo metabólico del propio cuerpo humano. Resulta que la penicilina es una molécula que nuestro organismo no reconoce como nutriente ni procesa a nivel hepático. ¿Y qué hacen los riñones entonces? Pues los riñones la identifican como un elemento extraño y la filtran a una velocidad vertiginosa, expulsándola casi intacta a través de la orina. O sea, la concentración del fármaco en sangre caía en picado cada pocas horas. Eso es. Y eso generó una crisis de suministro inmediata. No tenían más polvo marrón. Así que tuvieron que recurrir a una medida extrema. Y es que las fuentes mencionan a la P-Patrol, la patrulla de la penicilina. La esposa de Howard Florey, Ethel, que también era médica, iba en bicicleta todos los días hasta el hospital para recoger las muestras de orina de Albert Alexander. Madre mía, ¿la P-Patrol? Sí, las llevaba toda prisa al laboratorio donde el equipo de química revertía el proceso. Extraían la penicilina directamente de la orina del paciente para volvérsela a inyectar al día siguiente. Un esfuerzo heroico de reciclaje bioquímico, la verdad. Totalmente. Sin embargo, a pesar de recuperar hasta la última gota disponible de esa orina, al quinto día las reservas se agotaron por completo. Se acabó el milagro. Sí. La bacteria, que no había sido erradicada al 100% todavía, aprovechó la retirada del antibiótico para multiplicarse de nuevo. La infección recobró fuerza y, de manera muy trágica, el policía falleció semanas después. Fue una pérdida devastadora para todos. Lo fue. Pero, desde el punto de vista científico, el caso de Albert Alexander demostró de forma irrefutable que la penicilina curaba infecciones terminales en humanos sin presentar toxicidad. El problema médico estaba resuelto. O sea, sabían que funcionaba. Claro. Ahora, el obstáculo era pura ingeniería industrial. Necesitaban fabricarla por toneladas y no tenían cómo. Claro, porque en 1941 Inglaterra no estaba precisamente en condiciones de construir fábricas gigantes. Estaba sufriendo los intensos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Blitz. La industria británica destinaba cada pedazo de metal y cada recurso al esfuerzo bélico para sobrevivir. Así que la ciencia tuvo que cruzar el Océano Atlántico buscando infraestructura. Al Estados Unidos. Florey y Hitler viajaron en el verano de 1941, llevando consigo unas pocas muestras del hongo cultivado de Fleming, escondidas en el forro de sus abrigos para evitar que cayeran en manos enemigas. Parecen espías, ¿de verdad? De película. Y su llegada a Estados Unidos marcó la transición definitiva de esa producción artesanal a la era farmacéutica moderna. Se instalaron en un laboratorio del Departamento de Agricultura en Peoria, en el estado de Illinois. ¿Y allí qué cambió exactamente? Pues que los ingenieros químicos estadounidenses analizaron el proceso de Hitley y detectaron la falla principal. El moho de la penicilina es un organismo aeróbico, o sea, necesita grandes cantidades de oxígeno para sobrevivir. Lógico. Al cultivarlo en recipientes planos, como los orinales, el moho solo crecía en la superficie del líquido, lo que limitaba drásticamente la producción. La innovación tecnológica estadounidense consistió en desarrollar la fermentación en tanques profundos.
O sea, hacerlo en 3 dimensiones. Exacto. En lugar de bateas planas, construyeron enormes silos cilíndricos de miles de litros y utilizaron turbinas para bombear aire estéril constantemente a través del líquido. Ah, para oxigenarlo todo. Eso es. De esta forma, el moho podía crecer y producir penicilina en todo el volumen del tanque, no solo en la capa de arriba. Resolvieron el problema del espacio y el oxígeno de un plumazo. Pero claro, el hongo necesitaba comer algo mejor para producir más rápido. Sí. Y la solución la encontraron en el entorno agrícola de Peoria. Sustituyeron el caldo de nutrientes original de los ingleses por algo muy local: el agua de maceración del maíz. Que suena a receta de cocina. Un poco, sí. Era un subproducto de la industria procesadora de maíz de la región, un líquido oscuro y maloliente que normalmente se tiraba, se desechaba, pero que resultó ser una auténtica bomba de nitrógeno y nutrientes vitales. Y bueno, al hongo le encantó. La producción se disparó exponencialmente. Aumentaron el rendimiento muchísimo, sí. Pero ojo, el equipo de investigación aún se enfrentaba a un límite genético. ¿A qué te refieres? A que la cepa original de Penicillium notatum, que Fleming había descubierto en Londres, era, por naturaleza, una productora muy lenta. Incluso en los tanques profundos con el agua de maceración del maíz, la cantidad que segregaba no iba a ser suficiente para abastecer a todos los ejércitos aliados. O sea, necesitaban un hongo más fuerte, más potente. Exacto. Se inició entonces una búsqueda global. El ejército estadounidense pidió a sus pilotos de transporte militar que recogieran muestras de tierra y moho de aeródromos en China, el norte de África y el Pacífico, enviándolas todas a Peoria en busca de una supercepa mutante. Y aquí llega uno de los contrastes más absurdos y maravillosos de la historia de la ciencia. Tenemos al gobierno estadounidense montando una red de logística militar global, moviendo aviones por continentes para buscar tierra exótica. Y la solución definitiva, la cepa dorada, apareció... A pocos kilómetros del laboratorio. Exacto. La encontraron en un mercado local de Peoria. Una ayudante del laboratorio compró un melón cantalupo que estaba cubierto por un moho dorado y exuberante. Un melón podrido, vamos. Tal cual. Al analizarlo, descubrieron una variante diferente, el Penicillium chrysogenum. Ese hongo del melón podrido producía, de forma natural, 200 veces más penicilina que la cepa original de Fleming. 200 veces más. Fue un hallazgo biológico determinante. Esa cepa del melón, sometida luego a radiación ultravioleta y rayos X para inducir mutaciones y aumentar aún más su rendimiento, es el ancestro de prácticamente toda la penicilina que se produce en el mundo hoy en día. ¡Qué barbaridad! Un melón de mercado cambió la historia. Y gracias a esta fermentación profunda y a la cepa de Peoria, la producción pasó de dosis individuales en orinales a escalas masivas. Para 1943, los ensayos clínicos confirmaron su eficacia en múltiples enfermedades. Y el impacto bélico fue brutal. Para el desembarco de Normandía, en el famoso Día D de 1944, las fábricas estadounidenses habían producido suficientes viales para tratar a millones de soldados aliados en el frente. Es que las cifras son abrumadoras. Las muertes por neumonía bacteriana en el ejército cayeron de un catastrófico 18% a un manejable 1%. La ventaja estratégica que esto supuso es incalculable. Totalmente. Nos hablan las fuentes de cómo la inteligencia militar nazi intentó desesperadamente robar cepas del hongo a través de redes de espionaje en la neutral Suiza. Pero sin éxito. Sin ningún éxito. El alto mando alemán tuvo que seguir confiando en sus sulfamidas sintéticas, que ya se estaban quedando muy atrás en eficacia clínica. Incluso cuando Hitler sobrevivió al atentado con bomba de 1944, los médicos trataron las heridas y astillas en su cuerpo usando sulfamidas. Desconociendo por completo el poder del antibiótico aliado que ya estaba salvando extremidades en el otro bando. Exacto. Todo esto gracias a la fruta en mal estado de un mercado local. Pues sí. Pero, a ver, este desarrollo frenético durante la guerra también sentó las bases de la industria farmacéutica moderna y generó un profundo debate ético sobre la propiedad intelectual en la medicina, que es muy relevante hoy. Ah, el tema de las patentes. Exacto. Por un lado, Howard Florey y el gobierno británico mantuvieron una postura muy clásica. Se negaron a patentar los procesos biológicos de la penicilina. Por una cuestión moral, supongo. Sí. Argumentaban, impulsados por la nobleza de su misión, que un medicamento capaz de salvar a la humanidad entera no debía pertenecer a nadie en concreto, debía ser de dominio público. Claro, un bien para la humanidad. Pero al otro lado del charco.
Al otro lado, en agudo contraste, las corporaciones químicas y farmacéuticas estadounidenses sí acudieron a las oficinas de patentes para registrar todos los procesos de ingeniería. Como la fermentación profunda y las técnicas de extracción. Eso es. Esta decisión económica cimentó el poderío financiero y la estructura corporativa de la industria farmacéutica moderna que conocemos hoy en día. Negocio puro y duro. Y bueno, la historia de este milagro también tiene una cara menos reluciente cuando llegó el momento de repartir los laureles. Terminó la guerra, el mundo descubrió el poder de la penicilina y en 1945 el Comité del Premio Nobel otorgó el galardón en Fisiología o Medicina a Alexander Fleming por el descubrimiento inicial y a Howard Florey y Ernst Chain por convertirlo en un fármaco. Dejando fuera, en una de las omisiones más notorias de la historia de los premios, a Norman Hitley. ¡Qué injusticia! Pues sí. Las reglas del Nobel impiden compartir el premio entre más de 3 personas, es cierto, pero sin los ingeniosos extractores de Hitley, construidos con cristal, tubos de goma y latas, la química de Chain y la medicina de Florey nunca habrían tenido la materia prima para probar el antibiótico. Desde luego que no. A pesar de este agravio histórico, el legado global del trabajo conjunto del Escuadrón de Oxford es innegable. Las estimaciones demográficas modernas calculan que la introducción masiva de la penicilina y sus derivados ha sumado de media 20 años a la esperanza de vida mundial. ¡20 años! Es una pasada. Y ha salvado la vida de más de 200 millones de personas. Hoy en día, la familia de las penicilinas sigue representando el 27% de los antibióticos recetados globalmente. Es que es la red de seguridad invisible de toda la medicina moderna. A ver, los trasplantes de órganos, las quimioterapias, las cirugías a corazón abierto, las cesáreas. Bueno, nada de esto sería viable si no tuviéramos antibióticos para controlar las infecciones oportunistas posteriores. Exacto, volveríamos a la lotería infecciosa. Pero hay un detalle crucial que las fuentes destacan al final. El propio Alexander Fleming entendía que la evolución biológica no se detiene nunca. Y durante su discurso de aceptación del Premio Nobel, no solo agradeció el galardón, sino que lanzó una advertencia extraordinariamente profética. Muy profética. Advirtió al mundo sobre la resistencia antimicrobiana. Así es. Fleming comprendía perfectamente la capacidad de adaptación de los microorganismos. En su discurso, planteó un escenario hipotético muy didáctico que describía el mecanismo exacto de la resistencia. Describió a un hombre, el señor X, que sufre una infección de garganta y compra penicilina. Hasta ahí todo normal. Sí, pero el señor X comete un error crítico. Toma una dosis insuficiente durante menos días de los pautados. Al hacer esto, la baja concentración del fármaco en su cuerpo solo consigue matar a las bacterias más débiles. Y deja vivas a las fuertes. Exacto. Deja vivas a las cepas que poseen variaciones genéticas ligeramente más fuertes. Estas bacterias supervivientes han estado expuestas al veneno sin morir, aprendiendo a sintetizar enzimas para destruirlo. Posteriormente, el señor X infecta a su esposa, la señora X, con esta nueva cepa bacteriana fortalecida. Pobre señora X. Pues sí, ella desarrolla una neumonía, es tratada con penicilina, pero el fármaco ya no tiene efecto contra la mutación. La señora X fallece. Y la moraleja que dejó Fleming fue tajante y directa. Dijo, si usa penicilina, asegúrese de usar suficiente. ¡Qué frase tan potente! Y el mecanismo es escalofriante por lo cotidiano que resulta. A mí me gusta verlo como organizar un simulacro de incendio para las bacterias. ¿Un simulacro? A ver, explícate. Sí. O sea, si se toman menos antibióticos de los recetados o se interrumpe el tratamiento en cuanto desaparecen los primeros síntomas, no estás curando la infección por completo. Le estás dando un entrenamiento de combate al patógeno. Ah, claro. Le estás enseñando cómo funciona nuestra arma principal para que pueda mutar y convertirse en una superbacteria letal. El mayor regalo médico del siglo pasado conlleva la inmensa responsabilidad de no estropearlo en este. Totalmente de acuerdo. Lo cual nos lleva a una reflexión final que conecta todo lo que hemos analizado hoy, desde el laboratorio desordenado de Londres hasta los campos de batalla de Europa y los mercados de Peoria. A ver, cuéntanos. Si la molécula que transformó el destino biológico de la humanidad surgió del aparente descuido de dejar unas placas de cristal sin lavar durante unas vacaciones y logró producirse a escala mundial gracias a la atenta observación de un simple melón marchito descartado en un mercado, Sí. pues cabe preguntarse con urgencia cuántas curas milagrosas, cuántos avances revolucionarios están siendo tirados literalmente a la basura
hoy mismo en los entornos estériles, predecibles y ultracontrolados de los laboratorios modernos. Uf, qué gran punto. Simplemente porque hemos perdido como sociedad científica la capacidad de prestar verdadera atención a los errores y a lo inesperado. Es una pregunta fundamental sobre cómo construimos el conocimiento hoy en día, y una forma brillante de cerrar esta exploración profunda. Al finalizar este análisis, como parte del equipo de Aliviamos, queremos agradecerles inmensamente por la compañía. Ha sido un placer acompañarles en esta historia tan fascinante. Y antes de despedirnos, invitamos a quienes nos escuchan a no perderse el próximo miércoles el podcast de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón, que está enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y al personal asistencial. Una cita imprescindible, sin duda. Y por supuesto, el próximo sábado los invitamos a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo, un espacio diseñado para honrar y destacar el aporte de médicos y científicos que han ayudado a la humanidad con increíbles desarrollos y descubrimientos, que han permitido mejorar su calidad de vida y dar nuevas oportunidades a millones de personas. Muchas gracias y hasta la próxima.